Muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos su asistencia a la Mesa Verde, Agua, Saneamiento, Higiene, Análisis de la Igualdad de Género y Empoderamiento. En esta sesión tenemos a una invitada muy especial, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, quien no ha podido estar presente, sin embargo nos ha hecho llegar gentilmente un video grabado. Iniciaremos el video a continuación. Muy buenos días. Es para mí una gran satisfacción dar las palabras iniciales de apertura a este evento organizado por el Instituto de Estudios Peruanos. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha pasado a ser una de las prioridades de la agenda continental y el Perú no puede ser la excepción. Esta inclusión significa un cambio de modelo en las políticas de igualdad de oportunidades, que conjuguen la articulación de la perspectiva de género en las políticas públicas con medidas específicas destinadas a empoderar a las mujeres. En el Perú, lograr el acceso universal al agua potable y al saneamiento costaría cerca de 50.000 millones de soles. Para tener una mejor idea de lo que implica, pensemos que el presupuesto público promulgado para el 2021 fue de 2.325 millones a la función vivienda y desarrollo urbano. En otras palabras, cerrar esta brecha nos costaría invertir durante 21 años y medio dicho monto. Para contextualizar el problema del agua y saneamiento, quisiera compartir con ustedes algunos datos que ilustran la brecha pendiente. En ese sentido tenemos que casi 3 millones de personas, 9.2% de la población nacional, no acceden al agua por red pública, que el 5.3% de hogares dedican más de 3 minutos al día para buscar agua, que 593.000 personas consumen agua de ríos, acequias, lagos o lagunas, que 7.4 millones de personas, el 22.8% de la población nacional, no acceden al alcantarillado o eliminación sanitaria discretas, y que solo el 3.8% de hogares rurales tienen cloro residual aceptable. Estos datos nos permiten señalar que el acceso a recursos hídricos seguros y asequibles es crucial para la erradicación de la pobreza y la protección de la salud. Pero además, y esto es algo a lo que tenemos que darle mayor énfasis y visibilidad, porque tiene la capacidad de contribuir al empoderamiento de las mujeres. Las consecuencias de un acceso inadecuado al agua, aunque son universalmente devastadoras, pueden afectar con mayor gravedad a las mujeres. En los hogares sin cobertura de agua potable y saneamiento, en la mayoría de los casos, son las mujeres y niñas las encargadas de la responsabilidad de buscar agua, lo que les toma enormes cantidades de tiempo y energía. Esto implica un abanico de perjuicios que van desde los trastornos físicos hasta la imposibilidad de las mujeres y niñas para involucrarse en otras actividades, como la educación, la generación de ingresos, la política, el descanso o la simple recreación. Se sabe que en el ámbito rural, fundamentalmente, son mujeres y niñas quienes dejan de matricularse en sus actividades para atender estas tareas. El 40% de las niñas y adolescentes en el ámbito rural abandonan el colegio. Además, la falta de servicios puede ser detonante en muchas ocasiones de relaciones tensas y difíciles dentro del hogar, incrementando así la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas frente a la violencia familiar. Por otro lado, mientras que las mujeres son mayoritariamente responsables del agua para el uso doméstico y comunitario, es a los hombres a quienes se les confiere la mayor parte de los derechos relacionados con la gobernabilidad del agua en el hogar y en la comunidad. Además, promover la igualdad de oportunidades y la participación entre hombres y mujeres en la gobernanza del agua puede traer grandes beneficios en la mejora de su gestión. De hecho, un reciente estudio promovido por nuestra Oficina de Monitoreo y Evaluación de Impacto concluyó que la participación de las mujeres en espacios de decisión de las juntas administradoras de servicios de saneamiento JAS mejora su gestión y procesos administrativos, así como sus procesos vinculados a la operatividad y mantenimiento de los sistemas de agua. Esto a pesar
que solo el 6% de las más de 23.000 JAS tienen una presidenta mujer y menos de la mitad, 46%, han incluido mujeres en los cargos de presidenta, secretaria o tesorera. Dicho estudio reveló que la participación de las mujeres en altos cargos aumenta la probabilidad de que las JAS se encuentren inscritas en la municipalidad o SUNARP, cuenten con los documentos claves para su gestión y que estos estén actualizados, cobren una cuota familiar mensual, conozcan su situación financiera y declaren ser sostenibles y tengan reuniones mensuales de consejo directivo. Esta evidencia nos permite tener confianza en el futuro, ya que no solamente es importante seguir promoviendo la igualdad de oportunidades, sino es importante señalar más enfáticamente que esto es sumamente necesario para el empoderamiento de las mujeres y así empoderarlas e incluirlas en la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por escucharme. Les agradezco a las y los organizadores de este evento y ya para despedirme, solo quisiera resaltar que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento seguirá promoviendo un mayor acercamiento entre la administración pública y la investigación en favor de diseñar y mejorar nuestras políticas sobre la base de la evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra Sorangel Fernández por sus palabras. A continuación tenemos las palabras de Natalia González, directora general del Instituto de Estudios Peruanos, a quien le agradecemos por su presencia en esta mesa. Natalia, tienes la palabra. Buenos días a todos aquellos que nos acompañan esta mañana. En realidad mi agradecimiento es a todas estas importantes mujeres que desde diversas posiciones de la cooperación internacional, de la investigación, del Estado, nos acompañan ahora y nos permiten seguir adelante en la reflexión sobre los temas de agua y saneamiento. Este tema de investigación y estas reflexiones que permiten ayudar a la elaboración de políticas públicas hace muchos años que viene siendo encabezada en el instituto por nuestra investigadora Hildegard Venero. Ella es investigadora principal del instituto y desde hace muchos años nos permite no solamente tener evidencia al día, evidencia robusta sobre estos temas del agua y saneamiento, sino que nos ha permitido construir un puente con los servidores públicos, con los ministros, con los que toman decisiones respecto a estos temas, y por eso nosotros estamos muy agradecidos con esta posibilidad en la que año a año Hilde nos embarca en diferentes actividades que tienen que ver con este tema. El segundo tema que quiero resaltar es que al finalizar marzo, que es el mes en que hemos conmemorado el Día de la Mujer, nos permita tener esta mesa que va a analizar el impacto profundo que tiene en la vida de las mujeres el acceso al agua y en general al recurso hídrico. Ya nos ha explicado la ministra con mucha claridad las cifras y los datos, pero hay unas historias y experiencias más allá de estos datos tremendos que nos ha puesto en la mesa la ministra. La vida cotidiana de las mujeres en todos los sectores sociales y sobre todo en los más desfavorecidos se ve fuertemente impactada por el no acceso a los recursos hídricos. Pero no solamente por el no acceso a los recursos hídricos y al agua, sino porque en ellas muchas veces descansa la conservación de estos recursos. Son ellas las que han encabezado también en los últimos años la defensa de las fuentes de agua, la defensa del uso del agua para actividades que tienen que ver con la sostenibilidad de las comunidades y de sus familias. Por todo esto, terminamos este mes en compañía de todos ustedes para poner un punto más en la agenda que permitirá cerrar las brechas de género y que permitirá tener mucha conciencia sobre lo que este tema va a significar en los siguientes años, especialmente para nuestro país, que depende muchísimo de sus fuentes de agua y de los mecanismos que tiene el Estado para hacer llegar obras de saneamiento a las poblaciones más vulnerables y con eso cerrar las brechas de desigualdad.
Bienvenidos todos al instituto, esperamos que sigamos en esta iniciativa a la que Hilde nos convoca año a año, y gracias a todos por estar en nuestra casa. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras. Luego de la intervención de la ministra Fernández y de nuestra directora general del Instituto de Estudios Peruanos, Natalia González, damos paso a las exposiciones correspondientes. Tenemos que dar algunas líneas generales. En principio, cada expositora tendrá 15 minutos de tiempo, a quienes presentaré previamente a su exposición. Empezaremos con Patricia Asegurado, quien estará a cargo de la ponencia Agua, Saneamiento, Higiene, Análisis de Igualdad de Género y Empoderamiento. Patricia es ingeniera civil con maestría en ingeniería sanitaria, ha tenido cursos de especialización y además ahora se desempeña como asesora internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Patricia, tienes 15 minutos para tu exposición. Bueno, gracias al Instituto de Estudios Peruanos, a la señora ministra Fernández también por invitar a la Organización Panamericana de la Salud. Creo que es un momento en este Día Mundial del Agua, donde vemos el valor del agua como un bien económico, pero también tiene un bien social y un bien de salud pública. Y ahí es importante qué rol juegan los diferentes seres, o cómo nos movemos como sociedad entre hombres y mujeres, cómo hacemos esa división del trabajo. Y ahí tenemos que pensar en los diferentes roles que tiene la mujer. Tiene un rol de madre, tiene un rol de educadora, tiene un rol de preservar un hogar, tiene un rol y en agua y saneamiento, ¿cuál es el rol? ¿Cuáles son las limitaciones que la sociedad le ha dado a esta mujer? Entonces tenemos que hacer un análisis de qué tan equitativos somos en el trabajo, qué tan equitativos o qué oportunidades estamos dando a las mujeres en todo este proceso de valorar el agua, en todo este proceso de desarrollo sostenible. Y lo podemos ver también cómo esto impacta también a la salud. Tenemos metas que nos hemos planteado a nivel global. Queremos hacer valer el derecho humano al agua y al saneamiento, donde tengamos una privacidad, garantizar la seguridad y que sean físicamente accesibles y asequibles. ¿Qué tanto estamos dando acceso a nuestras poblaciones? Y cuando vemos el tema de inequidades, muchas veces decimos, bueno, esto va en escala. Si tú vives en las zonas urbanas o en las zonas rurales, si vives en las zonas rurales hay una escalerita de inequidad. Si tú tienes una mirada de educación, tienes otra oportunidad. Si tú eres mujer, ahí vamos a ver cómo está la situación. Si tú estás en la edad reproductiva, también vamos a ver otra escalera que nos va limitando. Si tú eres indígena, también hay otra limitación. Y si tú no hablas la lengua, también es otra limitación. Entonces vemos que en esta escala de líneas vamos viendo un aspecto que a veces las inequidades se van incrementando en las poblaciones, y más en las poblaciones vulnerables, en las mujeres que viven en las zonas rurales, las mujeres, nuestros pueblos originarios. Entonces tenemos que ver la agenda de no dejar a nadie atrás, implica también hacer visibles aquellas poblaciones que nos necesitan, aquellas poblaciones con más inequidades, y cuál es el rol de cada uno en este proceso. Si estamos atendiendo a todos por igual, y si vemos las limitaciones a todos por igual. Indudablemente, desde la mirada de salud, queremos reducir las muertes asociadas al agua, al saneamiento, a la contaminación relacionada con químicos, a la contaminación relacionada con el aire, pero con el agua y saneamiento es primordial. Es un determinante básico para la salud si queremos nosotros hacer todo un cambio y un bienestar en la población. Porque las limitaciones que nos dan desde la mirada de salud, el no tener salud,
no nos permite un mejor acceso, una mejor educación, nos dan, les decimos nosotros, una valoración de años de vida perdidos por discapacidad. Y bueno, ya desde Dublín se hizo una mirada de la salud, desde la mirada del desarrollo en agua y saneamiento. Y aquí le dan un valor importante a la mujer. Dice que la mujer tiene un papel fundamental para el abastecimiento y la gestión y preservación y la conservación del agua. Y es una de las principales usuarias también del agua. Y a la que le damos a veces cargas que tienen un efecto significativo para su salud. Sabemos que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable y esencial para el desarrollo, la vida y el medio ambiente. Y ahí es que tenemos que ver ese análisis de si es esencial para la vida, es esencial para la salud. Y la perspectiva de género tiene que abordar en estos procesos de planificación cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de la mujer en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y en la gestión de los recursos hídricos. Y ahí hemos visto en las presentaciones o en las palabras de la señora ministra cómo la mujer tiene limitaciones para poder tener educación por estar haciendo o los labores o la sobrecarga, la doble sobrecarga que se le da. Y se le da más el tema del acarreo del agua. Y es más, muchas veces cuando hacemos proyectos, el que a veces pega ¿cómo se llama? En la construcción, se le da más a los hombres y a la mujer a veces se le da, sí participa, pero participa en el acarreo. Entonces, ¿qué participación estamos dando a la mujer en este contexto, no? Es importante analizar cómo se da en las políticas públicas, cómo se considera a la mujer en la gestión integral de los recursos hídricos, desde los niveles de liderazgo hasta los niveles de usuarias en la comunidad. Y en este sentido, la Declaración de Dublín pues, hace un énfasis en la mujer y que se considere en todo el proceso de desarrollo y en todo el proceso de gestión. Bueno, tenemos que analizar que en América Latina aún hay 20.8 millones de personas que no tienen acceso a un servicio básico gestionado de forma seguras, 3.2% del total, de los cuales por lo menos la mitad son mujeres y niños. Y ahí tenemos que ver cuál es la situación también en nuestros establecimientos de salud y en nuestras escuelas. Cuáles son las condiciones que se mueven estas poblaciones por la falta de servicios. También el 82.7% de millones de personas acceden a un servicio de saneamiento sin mejorar, limitado, y ejercen la defecación al aire libre, de los cuales en el caso anterior la mitad por lo menos son mujeres y niñas. ¿Y qué implica para nuestra región? O sea, 15.6 millones de personas defecan al aire libre. Y este porcentaje está en su mayoría en las zonas rurales, en su mayoría son poblaciones originarias, como va en esta escala de inequidades que vamos aumentando en nuestras poblaciones. Así que la mujer juega un rol importante en términos de seguridad también, que se da al considerar en las evaluaciones. También uno de los puntos que se ha visto es la poca información que existe en nuestros datos sobre la higiene. A veces pensamos en dar la infraestructura y he tenido la oportunidad de ver infraestructura de saneamiento usada, porque no hemos considerado los valores culturales y los valores del usuario. Y a veces solo se da la infraestructura, pero solo en saneamiento no necesitas conocer un poco más de la cultura de la comunidad, necesitas conocer cuál es el valor que ellos le dan y cómo puede ser la mejor condiciones. A veces solo vamos, entregamos
y sin tener una menor participación de la comunidad. Ya en Dublín se pone de manifiesto la necesidad de una mayor participación de las personas en la gestión de agua y saneamiento. Y si nos vamos a nuestros establecimientos de salud, la mujer representa la mayor vulnerabilidad para contraer infecciones ante la falta de los servicios de agua y saneamiento. Y sobre todo también vemos en el periodo menstrual y en el periodo de reproducción. Entonces somos como un poco más vulnerables en ese periodo. Y vemos acá que entre 5.7 y 8.7 a nivel global, millones de muertes son atribuidas a la atención de mala calidad, y sobre todo en los países de ingresos bajos e ingresos medios. 15% de los pacientes adquieren una infección durante su estadía en el hospital. Las infecciones asociadas a los nacimientos no limpios representan un 26% de las muertes neonatales y 11% de la mortalidad materna. Y esto implica 1 millón de muertes cada año. Reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna es parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Están en el objetivo 3, pero obviamente si no están en un ambiente limpio, en un ambiente con condiciones básicas de agua y saneamiento, esa meta tampoco se va a poder cumplir. En un estudio que efectuamos en 7 países de la región, identificamos que solo con tener cloro residual, se vio como un indicador, y se identificó que solo el 53.6% de los establecimientos encontrados tenían cloro residual en sus instalaciones. Entonces, ante un espacio tan especial que tenemos en nuestros establecimientos de salud, ante el riesgo de infecciones, y donde se dan todos, y hay espacios también en las mujeres que tienen las casas maternas. ¿Cuáles son esas condiciones sanitarias básicas? Entonces tenemos que ver desde una mirada diferenciada, cuál es la situación de las mujeres y las necesidades en este sector. Bueno, tenemos que trabajar en esta apuesta de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Pero para poder trabajar este aspecto en los servicios de agua y saneamiento, hay que pensar también cuáles son las políticas públicas que estamos avanzando en este aspecto. El estudio de agua y saneamiento en forma equitativa está asociado también al ámbito rural y urbano en quintiles y no siempre se incorpora un análisis de perspectiva de género. Tenemos que, yo les digo, hacer visibles a los invisibles, y en este caso a veces somos las mujeres si no hacemos un análisis por género en todos los indicadores, quiénes son las que están trabajando, cuáles son las oportunidades de educación que se les está dando, en qué rol se les está dando en cada uno de los componentes que estamos desarrollando y en nuestros procesos de planificación, pues difícilmente seguiremos siendo como invisibles en este proceso de oportunidades. Y hay políticas, por ejemplo, Naciones Unidas estableció la política de lograr en puestos de poder, y la OPS la implementó a que hubieran mujeres en sus campos directivos. Bueno, esas son políticas públicas que se van dando y que se van poniendo y se van logrando esos espacios. Y que bueno, ahora somos mujeres las que estamos dando esta ponencia, pero tenemos que tener esa mirada en todos los procesos de planificación que damos. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades, áreas prioritarias? Las responsabilidades de la mujer en la búsqueda y acarreo del agua y su efecto en el tiempo e implicancias en el bienestar. Y ahí tenemos que hacer un análisis cómo es el tiempo que se ocupa para las labores, el tiempo que ocupamos para el acarreo, cuáles las responsabilidades que estamos dando en procesos de gestión del agua. Acceso a saneamiento y su relación con el género, violencia y estrés psicosocial. Y ahí lo podemos ver y hemos visto, por lo menos me ha tocado ver, sobre todo cuando hay emergencias, cuando hacemos campamentos y hacemos letrinas comunes, y se tiene que ver todo el acceso diferenciado para hombres y mujeres.
porque sí se pueden volver un espacio de violencia. Tienen que tener una buena iluminación también y cercano para que podamos realmente cambiar ese aspecto. En las necesidades de los servicios de agua y saneamiento e higiene de las mujeres durante la menstruación, embarazo y cuidados y sus efectos en la salud, educación y el estrés psicosocial que esto implica, pues ya hemos visto la implicancia de salud y tenemos que ver las acciones que tenemos que realizar desde la mirada de saneamiento. Y hoy los indicadores ya nos muestran otra mirada hacia las mujeres en este componente. Y desde el punto de vista de gobernanza, ¿cuál es la participación de las mujeres en la gobernanza de agua y saneamiento? ¿Cuál es el rol que estamos dando? Y muchas veces vamos a ver en estadísticas que no le damos el rol y no damos las oportunidades o generamos políticas que impulsen liderazgo de las mujeres, que les den una nueva opción a nivel de las comunidades. Bueno, el costo de oportunidad. Se hace necesario hacer un análisis que representa para las mujeres el acarreo diario de agua, el no tener acceso a saneamiento y la escasa posibilidad de tomar decisiones sobre su tiempo y autonomía en agua y saneamiento. Porque si medimos el tiempo que la mujer y los niños tienen que acarrear el agua y los efectos que pueden dar en su sistema, pues imaginémonos nosotras acarreando ese peso todos los días, y no solo una vez, sino varias. ¿Qué tiempo tenemos y sumado a eso, todas las labores que tienen sobre recargadas las mujeres? Eso nos debe ser un punto de reflexión, porque el hogar, y decíamos nosotros, para el hogar, para que funcione, la carreta tiene que funcionar, igual que la carreta tiene que funcionar con ambos, ¿no? Ambos, tener una mirada de igualdad en las familias también. Bueno, la responsabilidad de las mujeres en buscar agua y acarrearla, pues lleva lesiones en la espina dorsal, abortos. Imagínense ustedes embarazadas y estar cargando esa cuba de agua todos los días. O sea, eso pues obviamente es una afectación en la salud. Además, reduce el tiempo para la educación, porque tienes que invertir tiempo en estar acarreando no solo una vez el agua. Puede estar a 15 minutos o 30, pero súmalo en tiempo, ese es un riesgo también. El número tiene que verse, el número de veces también, porque en nuestros indicadores dice que te da 30 minutos ida y vuelta, pero no solo una vez va la mujer, van varias. Y los niños también. La segunda, el acceso a saneamiento y su relación con género, violencia y estrés psicosocial. Lastimosamente en nuestros países el tema de violencia es crítico, el tema de roles también es crítico, y es una limitación que tenemos que ir educando a los hijos, teniendo una mirada diferente hacia los roles que debemos de tener en esta sociedad. La falta de saneamiento obliga a defecar al aire libre, tomar trayectos donde la mujer se ve expuesta, y bueno, tiene miedos a ser agredidas, por una violación, pues restringe la libertad. Incluso en las mismas ciudades las mujeres se ven con temores hacia su movilidad y hacia su desempeño en los trabajos. Bueno, la necesidad de tener servicios de agua y saneamiento e higiene a las mujeres durante la menstruación y embarazo, y cuidados sobre la salud que hemos hablado. Y las mujeres necesitan una mayor hidratación durante estos periodos, partos, pospartos, donde tenemos debilidades, pero también tenemos que tener en las escuelas esa separación de espacios para la higiene menstrual. Dígame cuántos se ven sin ese espacio para poder tener una limpieza interna, una caneca o un espacio para lavar. La escasa participación en la gobernanza es crítico también. Los roles y los cargos que damos a las mujeres
toman un papel en las decisiones en agua y saneamiento. ¿Quiénes son las que pueden, de las principales usuarias y las que deben de tener un mayor rol de abogacía, un mayor rol de liderazgo en los temas de agua y saneamiento? Entonces tenemos que ver cómo hacemos ese cambio. Y no desde chiquitas ver las pequeñas dándoles labores de acarreo en vez de estar pensando en acciones de educación hacia nuestros niños. Y ahí vemos también la relación de cobertura de agua y pobreza. Entonces, donde tenemos mayores coberturas de agua, tenemos menores niveles de pobreza. Y esto se ve, las grandes inequidades, aquí las podemos ver más en la selva, ¿verdad? En la selva rural, en la selva urbana, y en la sierra también encontramos estos componentes de pobreza. Si damos unas mejores condiciones de agua y saneamiento, obviamente las condiciones de pobreza, la pobreza se va a reducir. Y eso en la población femenina pues tiene un mayor impacto donde la pobreza pues se incrementa. Y lastimosamente muchas de nuestras mujeres a veces son cabezas de hogar y no les damos ese acceso también como cabezas de hogar. Bueno, en términos de prestación de los servicios, ¿qué nivel de liderazgo estamos teniendo en las mujeres? ¿Cuál es la prestación de los servicios que se están dando diferenciados, ¿no? Bueno, aquí cuáles los que presiden, un promedio de mujeres que presiden o que son prestadoras de agua, saneamiento e higiene. Pues tenemos en operadores especializados un 6%, en organización, en las juntas comunales un 5%, en los proveedores privados un 7%. Y han subido un poco, tal vez, si lo vemos a nivel de las diferentes regiones, pues Madre de Dios un 17%, que bueno, Ica 19%, Arequipa un 12%. Entonces pensemos en políticas que pueden impulsar ese rol de liderazgo en las mujeres para realmente poder tener una mejor condiciones. ¿Quién preside el prestador de servicios de saneamiento en las comunidades? Bueno, las mujeres presiden el prestador en pequeñas ciudades, San Martín, un 25%, Puno, un 33%, Piura, un 7%, Lima, 23%, Junín, 13%, Huánuco, 17%, y los demás vemos 0. O es 0 que no hay información, o es 0 que no lo sabemos, o es algo que tenemos que ir buscando para llegar a al menos un 50% por pues cada uno. Igual hay datos del SUNAS en cuanto a la participación de los servicios de agua y saneamiento en las empresas prestadoras, pues 7% mujeres y 92.4% caballeros. Entonces son datos que nos dicen que debemos hacer un pensamiento mayor hacia el rol de las mujeres en este aspecto. Bueno, el acarreo ya vimos que tiene sus problemas significativos desde la parte de salud, ¿verdad? Y vemos que en este caso, pues, tiene un efecto significativo, sobre todo en las zonas rurales. El 62% de los que acarrean agua en el hogar son mujeres y niños. Y esto es algo que debemos de mejorar las condiciones de agua y saneamiento y mejorar las oportunidades para nuestras niñas y niños en nuestras poblaciones. Igual, los roles de liderazgo son importantes en las mujeres, y vemos que el rol de presidenta, pues, obviamente, pues, solo se da en un 5.7%. El resto, pues, toman labores de promotores o labores de secretaría o labores de tesoreras, pero el rol de liderazgo tenemos que ir poniendo poco a poco un mayor liderazgo a las mujeres y dándoles también incentivos para que tengan una forma de acceder a algún tipo de ingresos con estos componentes.
Bueno, podemos decir que las mujeres son mayoritariamente compatibles con el agua en el uso doméstico y lo trabajan más hacia el acarreo. No obstante, los hombres tienen una mayor participación en la toma de decisiones de las empresas prestadoras, organizaciones comunales e instituciones de agua y saneamiento. Entonces, el rol del liderazgo debe de ser analizado en nuestras políticas públicas para poder hacer cambios realmente en nuestras sociedades. Es necesaria una mayor participación entonces de las mujeres en la gestión del agua, lo que garantiza que sus demandas respecto a la calidad sean incorporadas, una mayor abogacía y la búsqueda de mejores servicios de agua que favorezcan a nuestras madres y a nuestras niñas. Involucramiento de la mujer en la elección de opciones tecnológicas puede determinar el acceso al agua y saneamiento con mayor privacidad, instalaciones limpias dentro del hogar y también dentro de la escuela y de los establecimientos de salud. Ahora la infraestructura de agua y saneamiento se analiza también por grupos diferenciados, porque tengan un espacio para las personas, para las mujeres, y un espacio también para las personas con discapacidad. Entonces el rol de las mujeres en esta escala pues de inequidades tenemos que hacerlas más visibles, tenemos que hacerlas visibles en las políticas públicas, hacerlas visibles en nuestros procesos de planificación y que podamos también mejorar las condiciones sanitarias a aquellas personas que se nos están quedando atrás y son nuestras mujeres en los ámbitos rurales, en los ámbitos de nuestras poblaciones originarias. Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad para ser parte de este proceso de reflexión del rol de las mujeres y nuestras afectaciones desde la mirada de salud. Muchas gracias, Patricia, por tu exposición. A continuación tendremos la exposición de Ana Vergara, quien estará a cargo de la ponencia Toma de Decisiones Inclusiva en la Prestación de Servicios de Saneamiento. Ana Vergara es ingeniera industrial de la Universidad de Lima con estudios de maestría en Administración, un diplomado en Administración y Organización, en Derecho de Concesiones e Infraestructura y en Derecho de Energía. Actualmente se desempeña como coordinadora de Dirección de Fiscalización de las zonas. Anita, tienes 15 minutos. Gracias, Hilde, gracias por la invitación. Bien, lo que voy a explicar es un poco la toma de decisiones inclusiva en la prestación de los servicios de saneamiento. Los temas que vamos a tocar están aquí. Primero vamos a hacer una revisión de cuál es el rol de las mujeres en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Luego vamos a ver cómo está conformada la alta dirección de estas empresas. Luego también un pequeño análisis de cuál ha sido la contribución de la SUNAS al cierre de la brecha del conocimiento en las empresas prestadoras con una mirada, una perspectiva de género. Luego también hemos hecho una pequeña investigación de cómo están las mujeres en el ámbito rural y las pequeñas ciudades en cuanto a la gestión de los servicios de saneamiento. La participación de las mujeres en los talleres de benchmarking de organizaciones comunales, que es un trabajo que realiza la SUNAS con las organizaciones comunales, y finalmente nuestras conclusiones. En cuanto a las mujeres en las empresas prestadoras, primero queríamos poner esto. ¿Qué cosa es? ¿Cómo está distribuida la población en el Perú? Tenemos que la mitad de la población son mujeres y la otra mitad son varones, son hombres. Quiere decir que estamos en un 50-50 prácticamente. Luego ya cuando miramos la población económicamente activa, nos damos con la sorpresa de que la población económicamente activa o ocupada es un 75% de hombres y un 24,7% de mujeres. Es decir, que ya ahí empieza a haber una división, no es necesariamente la mitad de la mitad. Luego, aquí hemos hecho una revisión de cuántas mujeres trabajan en las empresas prestadoras, en líneas generales. Tenemos que la empresa que tiene menos mujeres en toda la planilla es EMAPA Huancavelica, que tiene solamente el 5% de mujeres del total de trabajadores. Y la empresa EMSAPAL de Sicuani es la que tiene un mayor número de mujeres en la planilla, ¿no? Seguida de Moquegua, de Semapach, Guaral, entre otras. Luego también trabajamos con las empresas una encuesta en la cual les preguntamos cuáles eran las profesiones que tenían las mujeres, hombres y mujeres, pero básicamente aquí vamos a mencionar lo que es las mujeres.
Generalmente, cuando hablamos de la carrera de ingeniería, solamente en las empresas prestadoras el 20% son mujeres y el 80% son hombres. Hay más ingenieros que ingenieras. En cuanto a abogados, el 40% son mujeres y el 60% son hombres. En otras carreras está el tema un poco más parejo, como por ejemplo en los trabajos, en las carreras de técnico en laboratorio, químicos, y ahí sí hay más paridad, ¿no? 50% de hombres, 50% de mujeres. Donde hay más diferencia es en las carreras de ingeniería, como lo pueden ver aquí. Ya también cuando hablamos de los cargos, no solamente ya la profesión, aquí vamos a ver algunas cosas interesantes también. En el cargo de supervisor, solamente el 10% son mujeres. Esto es un análisis de las 50 empresas. A modo de recordar para quienes nos están escuchando y que no lo tienen muy claro, en el Perú existen 50 empresas prestadoras, ¿no? La más grande de ellas es Sedapal, y las más pequeñas son, bueno, Mapa Yunguy, Mapa Huancavelica, son las más pequeñas de todas. Más o menos las empresas abastecen a cerca del 60% de la población nacional en el ámbito urbano. Bueno, tenemos también ya que los cargos de coordinador, el 35% es mujeres, el 65% es hombres. En un cargo de especialista ya tenemos un poquito más de mujeres, 37% de mujeres y 63% de hombres. Como analista también se incrementan las mujeres. Y como secretaria, bueno, también el 97% de personas que ocupan el cargo de secretaria son mujeres en las empresas prestadoras. Sí, hemos encontrado un 3% que reportó que ocupaba el cargo como de secretaría en una empresa prestadora, siendo hombre. Ya ahora en los siguientes cargos, en los cargos de auxiliar, 28% mujeres, 72% hombres. Como apoyo, 32% mujeres, 68% hombres. Como operadores, ahí sí, es un ámbito netamente masculino, el 97% son hombres, solo hay un 3% de mujeres que reportan que son operadoras, ¿no? Inspectoras también, solo el 1% mujeres, 99% hombres. Choferes y vigilantes, igual. Luego ya estamos viendo cómo está la alta dirección. La alta dirección nos referimos a gerentes de línea, gerente general y directorio. Sí, efectivamente, tenemos que en los últimos 10 años hemos encontrado que prácticamente el 8% de los gerentes han sido mujeres y el resto ha sido hombres. Eso es en los últimos 10 años, no es una estadística solo del día de hoy, es la foto del momento, sino se ha hecho una secuencia y se ve esto. Luego también se nota que hay una alta rotación de gerentes y quienes duran menos son las mujeres. Quienes han durado menos de un año, en el 56% de los casos, son mujeres. En realidad la rotación es bastante alta de los gerentes, del cargo de gerente general, pero cuando es mujer la rotación es más alta en general, salvo algunos casos que pueden durar más tiempo, ¿no? Pero digamos los promedios nos señalan esto. Aquí tenemos ya un detalle un poco más interesante. Vemos, por ejemplo, que en los últimos 10 años, este es el número de gerentes que han tenido las empresas por tamaño, ¿no? El promedio nacional es 7.78 gerentes por año, en los últimos 10 años, y en Sedapal, por ejemplo, en 10 años han tenido 10 gerentes generales. Quiere decir que prácticamente la duración promedio ha sido de un año de cada gerente, ¿no? En otras empresas ya denominadas grandes 1, que ahí tenemos a las empresas más grandes del país después de Sedapal, que serían la empresa de Epsel, que es en Lambayeque, la empresa de EPS Grau en Piura, Sedapar S.A. en Arequipa y Sedalip en La Libertad. En ellas el promedio sí ha sido un poco más alto, ¿no? 5 gerentes en 10 años, más o menos 2 años la duración promedio, un poquito menos de 2 años la duración promedio de cada gerente. Bueno, aquí tenemos ya otra gráfica más detallada donde tenemos que sí existe los que han tenido mayor duración, ha sido por ejemplo en una empresa pequeña alguien ha durado 10 años, ¿no? Mientras que en otras podemos tener 5, 7, ¿no? Aquí tenemos el número de 1 en el gerente de Sedapal, que prácticamente es un gerente por año, el promedio. Y bueno, en cuanto a los directores, sí, también tenemos que la cifra es de 12,9% del total de directores es mujer y el 87,1% son hombres. Esto significa que en la alta dirección de las empresas pues, predomina los varones, ¿no? Las mujeres no están en los cargos de alta dirección, ni en gerencia general no están muy representadas, más que un 8% a lo mucho, y en los directorios en un 12,9%, prácticamente 13%. Ya en otros cargos de gerencias de línea encontramos un poquito más.
pero también sigue siendo bajo, ¿no? Por ejemplo, en los jefes de operaciones o gerentes de operaciones de las empresas, el promedio de mujeres es de 6,7. Si nos acordamos, generalmente este cargo es ejercido por alguien de la profesión de ingeniería. Más o menos en la presentación, en la diapositiva, unas 2 o 3 diapositivas antes, hemos visto que el 20% de mujeres son ingenieras en una empresa prestadora, mientras que el 80% sigue siendo hombres. En cuanto a jefe comercial, ya es un 37,5% de mujeres en la representación, y en los jefes de planificación sí existe una paridad, tenemos 50-50, y en los gerentes o jefes de administración y finanzas también todavía siguen predominando los hombres, ¿no? 31,4 versus 68,6. Ya como cuando hablamos de cuál ha sido nuestra contribución como empresa, como SUNAS, al cierre de la brecha del conocimiento en las empresas prestadoras, con esta perspectiva de género tenemos esto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Nosotros como Dirección de Fiscalización hemos trabajado diversas acciones de capacitación, de fortalecimiento de capacidades a las empresas prestadoras el año 2020. Esta data solamente es del año 2020. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que hemos hecho 12 sesiones orientativas por los temas de facturación especial que se emitieron desde el ente rector y también especiales desde la SUNAS para aplicar lo dispuesto por el ente rector en cuanto a facturación por la pandemia del COVID-19. Se han hecho 9 talleres de buenas prácticas de benchmarking regulatorio de empresas prestadoras. Se han hecho 2 talleres de supervisión de gobierno corporativo y la importancia de su implementación en las empresas prestadoras. Se hizo una sesión orientativa del sistema web de registro de interrupciones, una sesión orientativa de la normativa de valores máximos admisibles, una sesión orientativa sobre el retraso en el reporte de uso de fondos de inversiones y reservas en el marco del decreto de urgencia 036, y otra sobre la transferencia de información de las empresas en el contexto del COVID-19. En total, en todas las sesiones orientativas, que dicho sea de paso, todas se han realizado de manera virtual, así como se está haciendo este evento, el 39% de participantes fueron mujeres y un 61% fueron hombres. Quiere decir que la mayor parte de participantes no necesariamente fueron gerentes, ¿no? Sino el porcentaje de mujeres que hubieran participado hubiera sido menor. Sin embargo, vemos que si bien no se alcanzó una representación del 50%, sí fue bastante alta, ¿no? Un 39%. Algo que también es digno de resaltar es que estas sesiones orientativas, estos talleres han tenido como objetivo contribuir a que las empresas, que el personal de las empresas comprenda a detalle y con claridad cuáles son las normas que se emitieron de manera específica por la pandemia del COVID-19, por el estado de emergencia, referidas al uso de fondos de inversiones, de reservas, a temas de facturación, fraccionamiento, prorrateo, facilidades a los usuarios, y además lo que ya teníamos en mente también, que era lo del benchmarking, también el tema de valores máximos admisibles, de aguas residuales no domésticas, todos estos temas, el interés de la SUNAS es que se entiendan, se comprendan para reducir el número de incumplimientos y las posibles observaciones o posibles futuros procedimientos administrativos sancionadores que podrían darse por el incumplimiento de los mismos. La idea es actuar de manera preventiva, de manera anticipada, anticiparnos a un posible incumplimiento para poder explicar cualquier duda que tuvieran las empresas en la aplicación de esta normativa. Y más aún en un contexto de la pandemia del COVID-19 que ha hecho más difícil el trabajo por el trabajo remoto, por el mismo contagio de muchos trabajadores de las empresas y también de la misma SUNAS. Entonces es por ello que se trabajó bastante en este tema, que inicialmente tampoco estaba previsto con tanta amplitud en nuestro plan operativo, pero fue necesario realizarlo para poder cumplir con los objetivos de la regulación, más que nada, y poder actuar de manera preventiva, como les dije. Bien, en total, los participantes mujeres, aquí tenemos en la mano izquierda lo que podemos ver cuántos participantes por tamaño de empresa prestadora. Como les dije, bueno, Sedapal es una empresa de la que registramos sola por su tamaño, que tiene más de 1 millón de conexiones. Las empresas grandes 1 son las que tienen más de 100.000 conexiones, que son 4. Luego tenemos las empresas grandes 2, que tienen más de 40.000 conexiones y menos de 100.000, ya son un poco más. Las empresas medianas, que administran entre 15.000 y 40.000 conexiones. Y las empresas pequeñas, que
tienen menos de 15.000 conexiones. Entonces, aquí lo que vemos en los dos casos es que los representantes de las empresas medianas son quienes más se han capacitado, ¿no? Quienes más han venido tanto en todas las sesiones orientativas, más han estado presentes en las sesiones orientativas, en los talleres de benchmarking, han sido de las empresas medianas, tanto hombres como mujeres. En el caso de las mujeres son las que más se capacitaron, porque fueron el 32% del total de participantes en todas las acciones de orientación que se han mencionado. Ya en cuanto al ámbito rural y las pequeñas ciudades, tenemos alguna data, por ejemplo, pertenece al DATAS, es de quién preside al prestador de los servicios de saneamiento, ¿no? En el ámbito rural tenemos que solamente el 5% de los casos es presidido por una mujer. Sin embargo, cuando hemos hecho las evaluaciones ya para determinar si es que existen buenas prácticas, para ver cómo está el estado de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural como parte del ejercicio de la función fiscalizadora de la SUNAS en el ámbito rural, que fue establecida por la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, nos encontramos que el 12% de los prestadores que fueron evaluados para ver cómo estaba la prestación de los servicios eran mujeres. De todos los prestadores evaluados se han seleccionado uno por cada región, en el cual se determina si tienen buenas prácticas, ¿no? ¿Buenas prácticas en qué? Como ustedes deben saber, uno de los grandes problemas en la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural es el bajo nivel de desinfección del agua, lo que le decimos el bajo nivel de cloración. Entonces, el benchmarking, que no es otra cosa que una herramienta que busca la mejora en la prestación de los servicios a través de la identificación de buenas prácticas y su difusión entre los demás prestadores, ha tenido como enfoque en el año 2019 y en el año 2020 la desinfección del agua, es decir, la cloración. Entonces se encontró 24 organizaciones comunales, que tenían 25 organizaciones comunales, porque en el ámbito del departamento de Ancash tenemos está dividido en dos, tanto en Chimbote como en Huaraz, y se han encontrado 25 organizaciones comunales con buenas prácticas en la desinfección del agua. De estas 25 organizaciones comunales encontradas con buenas prácticas, el 16% era presidida por una mujer, lo cual ya contrasta con esto, sin el ánimo de restarle mérito a las organizaciones comunales que son presididas por hombres. Encontramos que si bien el 5% del total está presidida por una mujer, el 16% de las que tuvieron buenas prácticas estaban presididas por mujeres. Buenas prácticas en desinfección del agua, ¿no? Que merecieron un reconocimiento de la SUNAS y que fueron invitadas a un taller de benchmarking en el cual le explicaron a sus pares de la región cómo es que hacían esta desinfección del agua. Vale la pena también mencionar aquí que si bien en el año 2019 estos talleres se hicieron de manera presencial en cada región, ya en el año 2020, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, estos talleres se tuvieron que hacer de manera virtual. Gracias al apoyo de las representantes de las áreas técnicas municipales, la coordinación constante entre la SUNAS, las áreas técnicas municipales, se ha podido contactar a un gran número de organizaciones comunales, que luego vamos a mostrarles el número de participantes, para que puedan ser partícipes de estos talleres de benchmarking y puedan aprender de sus pares aquella buena práctica identificada de cómo realizan la cloración. Ya en lo que respecta a pequeñas ciudades también, de una encuesta del Ministerio de Vivienda, encontramos que el 9% de los prestadores o de las entidades que prestan los servicios de saneamiento, porque no necesariamente están formalizadas como prestadores de acuerdo a la Ley Marco, son mujeres. En cuanto aquí la participación de las mujeres en el benchmarking de organizaciones comunales, tenemos esto. Este es el total de personas que participaron. Encontramos que en el ámbito de Lambayeque, es donde se tuvo un mayor porcentaje de mujeres que participaron, ¿no? El 72% de las personas que asistieron al taller de benchmarking fueron mujeres, mientras que donde hubo menos mujeres fue en Huánuco. Bueno, esto pensamos nosotras realmente que todavía hay una brecha por cerrar, que todavía deberíamos tener una mayor cantidad de participantes mujeres. Sin embargo, sí se han encontrado cosas como que, por ejemplo, en algún momento
veíamos que las mujeres que participan en los talleres de organizaciones comunales en el ámbito rural muchas veces llegan con sus niños. ¿Por qué? Porque no tienen seguramente con quién dejarlos en la casa, ¿no? Sin embargo, ellas están ahí, están participando, tienen todo el interés de aprender y de mejorar en la prestación de los servicios de saneamiento. Y les quiero compartir un pequeño videíto muy cortito. Porque algunos a veces no quieren que una mujer pueda realmente estar como presidente en la casa, pero bien sabemos nosotros como mujeres quedamos en casa. A ver, nosotros más antes como mujeres nosotros sufríamos traer de lejos el agua, pero ahora nosotros tenemos en nuestras viviendas, podemos trabajar, ahí está cerca el agua, ya no es como antes. Finalmente, estas son nuestras conclusiones de esta pequeña presentación, donde hemos encontrado que en los últimos 10 años el cargo de gerente general de las empresas prestadoras ha sido ocupado en su gran mayoría por hombres, en un 93% de los casos. Cuando el cargo de gerente general es ocupado por una mujer, la duración promedio es de 1 año, en un 60% de los casos. Mientras que si el cargo es ocupado por un hombre, la duración en el cargo es del 40%. De cuando se trata de 1 año, ¿no? Y los cargos de los gerentes de línea durante el 2020 son ocupados mayoritariamente por hombres. Tal es el caso que del total de gerentes operacionales que ocuparon el cargo, solamente el 6,74% fueron mujeres. En el año 2020, del total de directores de las empresas prestadoras fue 124, de los cuales 87,10% fueron hombres y solo el 12,9% fueron mujeres. Nuestra dirección, la Dirección de Fiscalización de las UNAS, alcanzó a capacitar a más de 1,000 colaboradores de las 50 empresas prestadoras, de los cuales el 61% fueron hombres y el 39% fueron mujeres. En el 2020 también se realizaron 25 talleres de benchmarking de organizaciones comunales en el ámbito rural, en los que participaron 2.941 personas, de los cuales el 31% fueron mujeres en total y el 69% fueron hombres. También vale resaltar que de las organizaciones comunales modelo del 2020, el 16% estaba presidida por mujeres, mientras que el promedio nacional es el 5%. Algo para concluir es que tenemos que decir que la participación de la mujer en la toma de decisiones en todos los ámbitos, en los servicios de saneamiento, tanto en el ámbito urbano, en empresas prestadoras, en pequeñas ciudades, como en el ámbito rural, todavía es baja, en comparación con que el 50% de la población es mujer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anita, por tu exposición. A continuación tendremos la exposición de Patricia Ames, quien estará a cargo de la ponencia de la importancia del agua y saneamiento para el manejo de la higiene menstrual de adolescentes escolares. Patricia Ames es doctora en Antropología de Educación por la Universidad de Londres y licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como profesora y coordinadora de la especialidad de Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú y ha sido invitada por diferentes universidades, como por ejemplo la Universidad de Nueva York, Canadá, la Universidad Autónoma de Barcelona, para dictar cursos por periodos. Patricia, tienes 15 minutos, por favor, para tu ponencia. Muchas gracias, Hilde, por la invitación a participar de este evento. Muchas gracias. Bien, yo quiero compartirles rápidamente un estudio que realizamos a pedido de UNICEF desde el Instituto de Estudios Peruanos, con un equipo bien amplio de antropólogas en diferentes regiones. Voy a presentarles rápidamente el estudio, la metodología, el modelo, y sobre todo me voy a concentrar en los resultados y las conclusiones y recomendaciones del estudio. Este estudio, debo decir que se hizo en el año 2019, o sea, previo a la pandemia, entonces pudimos visitar las escuelas en las que nos pidieron investigar, ¿no? El estudio tenía por objetivo identificar los desafíos, impactos y riesgos que enfrentan niñas y adolescentes para el manejo de su higiene menstrual en el entorno escolar, así como los factores que propician estos desafíos, estos riesgos, y que los convierten en barreras para su desarrollo integral en 4 regiones del Perú. El informe completo está publicado en la página web de UNICEF. Yo me voy a concentrar en aquello que tiene que ver con el agua y saneamiento.
Nosotros trabajamos en 4 regiones del país, 2 de la Amazonía, Loreto y Ucayali, una de la zona andina y una zona de Lima que es Caraballo, un distrito muy amplio, que son 4 áreas focalizadas en el trabajo de UNICEF. Ese fue el criterio para realizar el estudio, ¿no? Usamos un modelo analítico que involucra todos los factores que pueden ver en este cuadro, un modelo ecológico que parte de la persona, pero considera factores interpersonales, ambientales y factores macro, ¿no? Sin embargo, en esta presentación me voy a concentrar sobre todo en la disponibilidad de agua, saneamiento, higiene y la disponibilidad de suministros. Es algo que consideramos dentro de los factores ambientales, aunque tendré que hacer referencia también a algunos factores personales como actitudes, necesidades y conocimientos, ¿no? La metodología que usamos fue una metodología mixta, predominantemente cualitativa. Nos basamos en entrevistas a profundidad a niñas, adolescentes, varones y mujeres, a madres de familia, actores claves en el ámbito de la salud y la educación, como docentes, directores, técnicos, enfermeros, y a dirigentes locales y funcionarios locales también, ¿no? También hicimos uso de la observación participante, visitamos todas las escuelas y sobre todo observamos la disponibilidad de los servicios higiénicos y el abastecimiento de agua con rúbricas especialmente diseñadas para ello, ¿no? Participaron 277 personas en diversas localidades, en 11 localidades de estas 4 regiones, y tratamos de ir a escuelas tanto de entornos urbanos, periurbanos como rurales, y dentro de lo rural también incluimos una comunidad indígena y bueno, una comunidad campesina en el caso de Huancavelica. Entro de lleno a los resultados, que es donde me interesa compartir con ustedes algunos hallazgos que tienen mucha resonancia con lo que hemos visto en las exposiciones anteriores, ¿no? Para empezar, ya sabíamos de entrada que los locales escolares en el Perú tienen problemas de acceso a agua o saneamiento. Un informe del Ministerio de Educación en el 2016 ya nos decía que 1 de cada 2 locales tienen estos problemas, pero que en el área rural esto es mayor porque hay 3 de cada 5 locales que no tienen acceso a agua y saneamiento, ¿no? Y las regiones con menor cobertura eran justamente de la Amazonía, ¿no? Ucayali y Madre de Dios. También un documento del Banco Mundial mostraba que el 58% de los alumnos en el Perú requerían ampliación de inodoros, lavaderos y separaciones para asegurar privacidad y seguridad en los servicios higiénicos de sus instituciones educativas. Vamos a ver que esto es especialmente importante para la problemática de la higiene menstrual. Y otro dato importante de ese informe es que no existía data suficiente para poder evaluar las condiciones del servicio de agua y saneamiento al interior de los locales escolares, ¿no? Esto es importante porque muchas veces en el censo escolar se ve si hay agua y saneamiento, pero no en qué condiciones están estos servicios, cuál es la operatividad, ni la conservación, el estado de conservación del sistema, ¿no? Y esto es muy importante en la vivencia que tienen los estudiantes, ¿no? Todas las escuelas a las que fuimos tenían acceso a agua, ya sea por tubería, por tanque, por una combinación o por pozo entubado, entonces todas cumplían con el acceso al agua, pero hay que decir que en algunas solamente se abastecía ciertas horas, no era constante el servicio, y eso no permitía cubrir las necesidades del colegio, ¿no? Y esto sucedía incluso en Lima, en Caraballo, ¿no? No solamente en las zonas rurales, ¿no? El problema del abastecimiento irregular para la problemática que nos ocupa, que es la higiene menstrual, es que implica incomodidades para las usuarias, ¿no? Por ejemplo, esta es una adolescente de Lima, como les decía, de Caraballo, que nos dice: a veces me preocupo que no hay agua, hay algunas veces que no ha habido agua, pero yo ahora ¿cómo hago? ¿Cómo me cambio? Yo no me cambio si no hay agua, sino de ahí cómo me lavo las manos, ¿no? Las veces que me ha venido sí ha habido agua, ¿no? O sea, afortunadamente para esta niña ha coincidido que había agua cuando ella estaba con la menstruación, pero no siempre eso sucede y eso implica dificultades para las escolares durante el horario escolar, ¿no? De hecho, la mayoría de las estudiantes no se siente cómoda con los baños, ¿no? Vemos que un 85% de la muestra a la que entrevistamos y luego cuantificamos sus respuestas no se siente cómoda con los baños porque en general los baños son sucios, tienen mal olor, no tienen agua de manera permanente.
tampoco tienen insumos como jabón, papel higiénico, y además les falta privacidad, ¿no? A veces las puertas no funcionan, no hay pestillos, no hay seguros, y prefieren evitar los baños, lo cual es complicado para los días en los que están menstruando, ¿no? Muchos adolescentes cuestionaban que fueran servicios realmente higiénicos, ¿no? Porque esas condiciones eran bastante deficientes, ¿no? Solo en una escuela pudimos encontrar que se califican como limpios los servicios higiénicos disponibles, ¿no? De acuerdo a nuestra rúbrica, es decir, que estos servicios no huelan mal y que no se vean rastros de heces o basura. En la mayoría de los casos se trata de servicios no limpios y en 2 casos se constata una real falta de limpieza en estos casos, ¿no? ¿Cuál es el problema de la higiene de los baños? Es que las chicas se sienten incómodas, ¿no? Dicen a veces no hay agua, como en el caso anterior, no hay con qué baldear. Algunas veces cuando las chicas están con la menstruación, quiero ir al baño, pero veo el papel, veo la Serena abierto y eso me da asco, no puedo entrar, no me gusta. Pienso que no son aseadas, ¿no? Las compañeras, ¿no? Esto también habla de la falta de tachos de basura o tachos de basura sin tapas o inodoros sin tapas, ¿no? Que hace que sea más visible la basura y cuestiones más íntimas como las toallas higiénicas usadas, ¿no? Aquí les comparto algunas fotos de los baños. Vemos que en esta primera foto, el baño de mujeres, noten el color rosa, las puertas no tienen pestillo, entonces no hay mucha seguridad, o a veces las divisiones son muy bajitas y entonces no se ve quién está del otro lado, ¿no? También hay agua solo por horas, aquí vemos un bidón grande para llevar baldes a los inodoros, ¿no? Vemos los caños a veces rotos, que no se pueden utilizar, los inodoros sin tapas, sin tacho de basura, entonces cuando hay que disponer de las toallas no hay dónde hacerlo, o quedan rastros de sangre en el inodoro, y los lavamanos suelen ser compartidos también al aire libre, lo cual es incómodo para las chicas que se manchan con sangre y necesitan lavarse, ¿no? Entonces estas son algunas de las fotos que pudimos compartir. Y lo que encontramos es que las autoridades escolares no veían con frecuencia la problemática, ¿no? Ni tampoco asumían una responsabilidad en su solución. Cuando aparecía el problema, por ejemplo, de un atoro de los baños por las toallas higiénicas, responsabilizaban a los estudiantes que no estaban acostumbrados a usar las instalaciones, o limitaciones diversas como no contar con personal de limpieza o no contar con insumos para la limpieza, ¿no? Pero lo que vimos es que el atoro de las toallas higiénicas era solo la punta del iceberg, ¿no? Una pequeña parte del problema, porque lo que estaba de fondo era la vergüenza que sentían las chicas por no tener cómo disponer de las toallas higiénicas de manera más privada, al no haber tachos de basura o con tapas. Entonces, esta vergüenza hacía que lo dispusieran por el inodoro y eso generaba el atoro, ¿no? Y entonces me quiero referir al tema de la incomodidad, el temor y la vergüenza que sienten las estudiantes, porque eso implica también, tiene implicancias en su asistencia escolar, ¿no? En general, en las 4 regiones veíamos que reportaban preocupación, incomodidad por el uso de toallas, por el temor a mancharse, a sentirse mojada, que otras personas se den cuenta que están menstruando, y eso las dificultaba para realizar sus actividades escolares cotidianas, ¿no? Varias chicas reportaban no moverse en esos días, quedarse sentaditas para que no se les mueva la toalla, para no mancharse, etcétera, ¿no? Vemos que el 95% de las adolescentes declararon sentir alguna incomodidad cuando está con la menstruación y se encuentra en la escuela, ¿no? Y eso está directamente vinculado con que no tienen comodidad para ir a cambiarse, con que los baños son incómodos, son sucios, o no tienen suficiente privacidad, ¿no? También encontramos la existencia de bromas y burlas entre compañeros sobre la menstruación. El 57% recordó o reportó haber oído estas burlas, ¿no? Las profesoras pueden decirle que es normal algo que le pasa a los chicos, pero los chicos se burlan y las chicas se sienten avergonzadas, ¿no? Y estas situaciones se acentúan si no hay pues la posibilidad de cambiarse, de lavarse, etcétera, ¿no? También el tema de los suministros es un problema. En general, solo un 30% reportó que sí hay suministros en casos de emergencia, ¿no? Que le venga la menstruación a la estudiante mientras está en la escuela, pero en la mayoría de los casos no es así. Las instituciones educativas no cuentan muchas veces con paquetes de toallas sanitarias para sus alumnas, y eso hace que las niñas se vayan a su casa, tengan que ir a recogerlas, ¿no?
o muchas veces no tienen digamos, el dinero para comprar suficientes suministros y entonces prefieren no ir a la escuela porque usan telas que es más fácil que puedan mancharse, ¿no? Esto, como les digo, todo este complejo, digamos, de temor, vergüenza, incomodidad, baños que no son adecuados, agua que no es constante todo el tiempo, hace que un poco más de un tercio de las adolescentes declararon que habían faltado a la escuela a causa de la menstruación, ¿no? Esto es de las que ya estaban menstruando. Acá hay una pequeña diferencia en el porcentaje, pero es considerando a las que ya estaban menstruando, ¿no? Acá en el colegio decían las chicas, no me gusta cambiarme, cuando entro al baño como que trato de sentarme en el aire, como hay chicas que son sucias, cuando no hay agua dejan todo el baño sucio, ¿no? Entonces, si no les gusta cambiarse en la escuela, lo que tratan de hacer es no ir 1 o 2 días durante los días de menstruación porque se sienten incómodas, ¿no? Y eso hace que pierdan clases, ¿no? O que cuando van estén inmóviles y no participen tanto en las clases, ¿no? Es difícil tener una estadística de la inasistencia a causa de la menstruación porque las escuelas no registran esto como una causa, ¿no? También es importante señalar cómo en el sector educativo en general se invisibilizan algunos temas de género. Bueno, esta investigación se hizo cuando todavía estaba el debate sobre el enfoque de género en el currículum, entonces había mucho temor en los profesores de qué es lo que podían o no podían decir, y en esta cita pues hay una evidencia de que se trata de invisibilizar y de que no hay una adecuada comprensión del enfoque de género y por lo tanto no se aplica tampoco para los servicios de agua y saneamiento que están disponibles para las jóvenes, ¿no? Cuando les preguntamos a las chicas qué les gustaría que cambie en su escuela para sus días en los que están con la menstruación o para su vivencia de la menstruación, quisieran contar con insumos gratuitos, con toallas higiénicas, papel higiénico, jabón o también algo para los cólicos menstruales. Eso fue el 73%, ¿no? En un momento en que presentamos los resultados de esta investigación, algunas personas reaccionaron como diciendo, bueno, darle jabón es excesivo, pero creo que después de la pandemia nos hemos dado cuenta que no es excesivo ofrecer jabón para las escuelas y que a pesar de que el 50% de la población escolar pues va a enfrentar la menstruación, muchas veces esta problemática está invisibilizada, ¿no? Lo segundo que les gustaría que cambien son los baños, ¿no? Que sus baños garanticen privacidad, comodidad y limpieza, ¿no? Es donde está la flecha. Entonces vemos que el tema de saneamiento y agua y suministros es muy importante para las adolescentes, ¿no? Para concluir entonces, quisiera compartir solo 3 grandes conclusiones. Disponer de agua es central para el manejo de la higiene menstrual de las escolares, y eso supone para nosotros que cada institución educativa debe asegurar la provisión regular y una gestión adecuada de los servicios de agua y saneamiento, ¿no? No es suficiente con que diga si hay agua en el centro educativo, sino ver cómo se está gestionando estos servicios, involucrar a toda la comunidad educativa para mantener la limpieza y el buen funcionamiento, invertir muchas veces parte de ese fondo de mantenimiento de las escuelas en tener baños limpios y baños en buen estado, ¿no? Y también es necesario incorporar insumos de limpieza como papel higiénico y jabón, que como les digo, durante el transcurso de la investigación parecían bienes superfluos, pero que tras la pandemia podemos considerar bienes básicos necesarios y fundamentales, ¿no? Una segunda conclusión es que las adolescentes escolares, como hemos visto un poco rápidamente, viven su menstruación con bastante vergüenza y temor, y eso afecta tanto su asistencia a la escuela como su concentración y su participación en ella, ¿no? Por eso es necesario incorporar prácticas de apoyo a una vivencia más positiva de la menstruación, como por ejemplo asegurar una dotación de suministros en caso de emergencias, ofrecer información de que existen, indicar un punto focal o persona de referencia a la que puedan acudir en estos casos, ¿no? Y no se sientan solas y avergonzadas. Esto contribuiría a que las adolescentes puedan estar más tranquilas en sus actividades escolares y no se ausenten, ¿no? Ya que su mayor preocupación es mancharse, y bueno, si los baños y servicios de saneamiento están en buenas condiciones, también puede prever esta cuestión de las manchas, ¿no?
Una tercera conclusión es que la problemática de la higiene menstrual es invisible en la mayor parte de las escuelas, aunque la mitad de su población es o será menstruante, ¿no? Y ahí es importante enfatizar, como ya lo han hecho las expositoras anteriores, la importancia de usar el enfoque de género en los servicios de educación dirigidas a las adolescentes, reflexionar y cuestionar las prácticas, normas y discursos de género que están invisibilizando y que limitan y hacen más vulnerables a las adolescentes escolares en relación a su salud, sus necesidades, que puede llevar a la interrupción de sus proyectos educativos y de vida, ¿no? Como una inasistencia regular a la escuela que puede interrumpir justamente su deseo de educarse, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias por esto. Ahora vamos a tener la presentación de la ingeniera Mari Tesen. En este momento hemos terminado ya con las exposiciones y habiendo culminado las ponencias, ahora pasaremos a los comentarios de nuestras especialistas, quienes tendrán 10 minutos de tiempo para su desarrollo. Empezaremos por Mari Tesen. La ingeniera Mari Tesen Romero es coordinadora en planificación sectorial en la Dirección de Saneamiento. Pertenece a la Dirección General en Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Mari, tienes 10 minutos para tu intervención. Gracias. Muchas gracias, Hilde. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Mari, te escuchamos bien. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto, un placer de estar en este panel. He escuchado atentamente las exposiciones, también el video de nuestra señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En realidad es un tema súper importante el que se está abordando ahora, agua, saneamiento, higiene, pero también el tema de la equidad e igualdad de género, el enfoque que se está dando sobre cómo salir como país. Voy a empezar un poco de atrás para adelante. Patricia Ames hablaba sobre justamente esta inequidad que hay en base a este estudio que se ha realizado en los colegios, en las instituciones educativas, ¿no? Definitivamente una muestra muy real de lo que se ve, no solamente en estos tiempos, sino ya en muchos años anteriores. Yo recuerdo bastante cuando era niña, zona urbana, sin embargo, había algunos problemas de la edificación, en este caso de la infraestructura educativa. Sin embargo, los problemas de la autoestima en los niños, en las niñas, es creo, redundante en función a los años. Esto ha hecho que justamente se tomen diversas medidas, ¿no? Patricia mencionaba algunos temas en función a la falta de valor que se le da, en este caso, indirectamente a los servicios de saneamiento. ¿Y por qué? En lo que se ha presentado se menciona justamente, y las fotos lo dicen, cómo está la infraestructura educativa, los baños, los servicios higiénicos dentro de estas. Dejo eso como primer punto para pensar, porque voy a pasar al siguiente punto para ver cómo está la cadena de valor en el servicio de saneamiento. Cadena de valor en el servicio de saneamiento que afecta a la mujer en diversas edades. Ahorita hemos visto las niñas. Luego Anita Vergara hablaba sobre la participación de la mujer en todas las, en la prestación de los servicios, en los diferentes prestadores. La ley marco indica cuáles son los prestadores, tanto en el ámbito urbano como rural. Y también mencionaba cómo es el grado justamente de contribución que se puede hacer, ¿no? El espacio que se le puede brindar a ellas, indistintamente de tener una profesión o no. ¿No? Mencionaba y indicaba justamente de la capacitación que se le da a través de las UNAS, justamente para que puedan conocer mucho más el tema de la desinfección, en este caso la cloración, y también mencionaba algunos otros aspectos para poder mejorar esta participación en la mujer. Hablamos de participación de la mujer como profesional cuando son prestadores grandes, CPS. Hablamos de la participación como líder, dirigente de relación comunal o algún otro tipo de prestador, pero también hablamos de la participación de la mujer como usuaria. Ahí voy al siguiente punto. Y ahora entro con Patricia Asegurado, OPS. Patricia hablaba sobre el bien económico, el bien social, como un recurso al agua, no entrando al agua potable, como un recurso finito,
Definitivamente ahora es finito. Antes era tal vez un recurso, se mencionaba siempre como un recurso inagotable. Lamentablemente las estadísticas nos dicen que no es así. A este año Perú todavía está dentro de los 10 primeros países que tienen una mayor cantidad de agua dulce. Sin embargo, esto no puede ser siempre así. Corremos un riesgo. Entro a la parte del bien social. Cuando hablamos de bien social, es qué tanto lo necesito justamente para poder emerger como sociedad, ¿no? Tenemos a la familia como lo dice la Constitución, como un fin primario, prioritario, pero dentro de esta familia tenemos una familia, voy a hacer la redundancia, compuesta por mamá, papá e hijos. La igualdad dentro de la familia, ¿cómo se está dando como bien social? ¿Cómo se usa el agua una vez que pasa por toda la cadena de valor del servicio, de la industria del servicio de agua y llega a la vivienda? Primero, cuando la tienes. ¿Y por qué entro al bien social y hago la comparación primero para aquellos que tienen acceso? Porque cuando tienes acceso, como familia, lo último que nosotros valoramos es el servicio de agua. Cuando tú tienes el servicio y tu recibo de pago viene por 15 metros, por 10 o 15 metros cúbicos de consumo y te viene a 20 o 30 soles, es lo último que se paga. Esta pandemia desnudó cómo estamos como servicio de saneamiento. Esta pandemia tuvo un incremento de morosidad bastante alto. Definitivamente una de las medidas del gobierno fue que se fraccionaran los servicios y pues como siendo un bien necesario, fundamental para el combate del contagio del COVID, era necesario o indispensable que no se corte este servicio. Sin embargo, eso no quitaba que como responsabilidad para aquellos que tenemos el servicio, este pago no se realiza. Se debió realizar. Y si yo voy a poner una cadena, justamente una línea, donde indico cuáles son mis prioridades, en esta pandemia nos dimos cuenta que lo prioritario era el agua, servicios de saneamiento y servicios de aguas dentro de esto. Sin agua no me puedo lavar las manos, sin agua no me puedo duchar, sin agua no puedo limpiar mis alimentos y todo lo que compro, sin agua no puedo limpiar mi casa. Sin embargo, se priorizó por telefonía, por telecomunicaciones, por electricidad. Definitivamente es importante, claro que sí. Lo usamos, claro que sí, estamos en una reunión virtual. Sin embargo, si yo voy a un orden de priorización, tengo que empezar justamente sabiendo eso. Eso es para los que tienen acceso. Para los que no tienen acceso, la valoración de los servicios justamente va a sobre aquello que debo tener porque me hace bien, porque me da bienestar. Y ahí entro al tema de la mujer. Las mujeres somos vulnerables justamente por lo que decía Patricia, ¿no? En el tema del acarreo, son las que mayormente las hacen desde las niñas hasta las madres y eso le disminuye el tiempo en hacer otras ocupaciones necesarias. Pero también está un tema de la autoestima, ¿no? Por el lado de la higiene. El autoestima por el lado justamente, no solamente en la parte de menstruación, sino en la higiene corporal, en verme bien, en sentirme bien. Eso es autoestima y en eso también tenemos que trabajar. Esto también lleva a que se mejore la calidad de la familia. La madre que mayormente es la que se queda en la casa, la madre que entre comillas dicen que no trabaja, pero en casa se trabaja mucho más, es justamente la autoestima de ella, mejora la autoestima de los hijos. Y los hijos, esa nueva generación crece entendiendo que hay igualdad entre los hermanos, igualdad entre los tíos, entre los padres, igualdad de género. Entonces, vemos cómo el servicio de saneamiento contribuye enormemente para hacer un cambio en la sociedad. Y por eso yo decía que empezaba de atrás de la última ponencia para adelante. Si tenemos salud, mejoramos la higiene y bienestar. Pero también hay algo que necesitamos dar, porque solamente con servicio de saneamiento no vamos a cambiar la historia. Necesitamos justamente que en el valor del servicio de saneamiento tener educación. Yo siempre soy una de las personas que apuesta por la educación.
y la educación en cualquier momento de nuestra vida. Es necesario acceder más a eso y que justamente la educación sea el arma fuerte para que valoren los servicios, para que la mujer se valore, para que la familia completa se valore y valore justamente esta igualdad de género, para que justamente en igualdad de capacidades podamos tener las mismas oportunidades. Esto hace llamado justo algo que el sector saneamiento, el Ministerio de Saneamiento, propuso allá por en el año 2016, el 29 de diciembre del 2016, que justamente era incorporar en la currícula del Minedu la valoración de los servicios. ¿Y por qué lo menciono? En esta incorporación hablaba de que el ministerio, y dice en la, a ver, déjenme ver mis notas, en la 16ª disposición complementaria, que es el MINSA, el Minedu, el MINAM, el MIRIS y otros actores más quienes participan en esta valoración. Si cambiamos la currícula y le demostramos justamente a la población que debemos valorar, empezamos entonces sabiendo que debo valorar lo del tercero, que es un recurso finito, que es una prestación, no es gratuita, empezamos a valorarnos nosotros. Si valoramos a lo del tercero, valoramos también lo nuestro. Si yo valoro lo que tiene mi vecino y no ensucio la vereda, definitivamente mi vereda tampoco la voy a ensuciar. Y es eso lo que como gobierno, como Estado y como país debemos cambiar. Queremos cambiar la historia dándole lugar a la mujer, el lugar que debe ser, bajo las mismas oportunidades, teniendo servicios adecuados y teniendo justamente una niñez que crezca, entendiendo que la igualdad viene por las oportunidades y por yo quererme. Yo soy mujer, yo puedo. Entonces valoremos y empecemos a trabajar desde el Estado, desde el fondo. Apelo al Minedu justamente para este cambio de currícula. Apelo justamente a las normas que ya desde el Ministerio de Vivienda hemos estado trabajando, incluso las cifras que mencionaba tanto Anita como Patricia Segurado se dan porque justamente en una normativa del 2010 se incorpora a la mujer y se indica de que de 5, al menos 2 deben ser mujeres. Hay un trabajo progresivo que hacer definitivamente. A nivel de gerentes y de directores también los requisitos son abiertos, también hay bastante presentación y propuestas, pero hay que darle a la mujer ese lugar. Amémonos, compartamos con nuestras pares que deben amarse y que también enseñen a sus hijos a amarse, ¿no? Ahí habremos justamente entrado en la verdadera equidad, igualdad de género, con las mismas capacidades y valorando un servicio que es indispensable y fundamental. Antes de la pandemia, se reconocía los servicios de saneamiento como una necesidad, sí, por la brecha existente, por la falta de inversiones, por la necesidad de inversiones. La ministra hablaba de 50.000 millones. Más o menos por ahí están las cifras, e incluso si le sumamos a eso el tema de la reconstrucción, estas cifras se incrementarían. Sin embargo, nuevamente repito, los servicios de saneamiento no son la prioridad en este momento para muchos. Para muchos no es la prioridad. Y si no cambiamos el chip, si no cambiamos la estructura, entonces estaremos simplemente poniendo piedritas sobre cerritos, pero no cambiando la historia. No estaríamos construyendo un gobierno y un país como queremos. Hay mucho trabajo que hacer, señoras. Esto es uno de los espacios en los cuales nosotros debemos educar y compartir mensajes con aquellos que nos puedan ver y aquellos que no también. Buscar las formas de poder compartir a través de la Dirección de Saneamiento a mis compañeros. Dentro de la Dirección de Saneamiento somos 12, 7 mujeres que trabajan por la Dirección de Saneamiento día a día, que ven a sus hijos, todas madres con hijos, yo tengo 3, y que no descuidamos esas labores, porque sabemos lo que valemos. Agradezco a mi director de saneamiento, a mis compañeros, 5 varones dentro de la Dirección de Saneamiento, que nos dan el lugar que merecemos, y que en cada reunión nos empoderamos y justamente damos el mensaje y trabajamos para que el valor de los servicios y el valor de la mujer sea en el nivel que se merece. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Mari. Muchas gracias por tus palabras. Ahora pasaremos a los comentarios de Carmen Segarra, a quien presentaré a continuación. Carmen Segarra es economista de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y tiene
varias maestrías. Entre ellas un MBA en la misma universidad, la Universidad Pacífico. Luego tiene una maestría en regulación de servicios públicos y gestión de infraestructura en la Universidad de Pacífico. Luego un máster en gestión de infraestructura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene diplomados en asociaciones público-privadas, dirección estratégica de los servicios de agua y saneamiento, entre otros estudios. Actualmente labora en la cooperación alemana GIZ, desempeñándose como asesora principal del proyecto ProAgua. Carmen, por favor, tienes 10 minutos para tus comentarios. Muchas gracias, Hilde. Muy buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este panel de chicas. Primeramente, quiero felicitar a las expositoras, ¿no?, quienes a través de sus excelentes presentaciones nos han reflejado muy bien cómo estamos en el sector saneamiento respecto al tema de igualdad de género. Pero antes de comentar sobre las presentaciones, me gustaría compartir algunas reflexiones generales de un análisis de género que hizo la GIZ hace algunas semanas en el marco de la preparación de un nuevo proyecto en el Perú. Una de las primeras constataciones, sin duda, es que la persistencia de brechas de género en todos los niveles y ámbitos sociales constituye uno de los principales obstáculos para un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás. Y actualmente, en el contexto de emergencia sanitaria generado por la COVID-19, las brechas de desigualdad se han reforzado, en parte por la creciente carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres, especialmente en sectores muy vulnerables, ¿no?, como ya lo han mencionado también en las exposiciones. Esto, por supuesto, no es una novedad, obviamente. La discriminación estructural hacia las mujeres en el Perú es sistemática, generalizada y masiva. Y esta es una realidad advertida no solo a nivel de las instituciones del país, sino también por organismos internacionales como la OCDE, por ejemplo, que señala que aún con su relativa estabilidad económica y política, el Perú continúa siendo un país profundamente desigual, agravándose la situación en la sierra y selva, cuyas cifras se encuentran por encima de los promedios nacionales. Entonces, la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, ahora más que nunca, sigue siendo un reto que el Estado peruano debe abordar de manera urgente. De hecho, hay avances, especialmente en el ámbito normativo, lo cual es muy positivo. Existen diferentes normativas que promocionan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado. La principal es la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada en el 2019 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que establece 6 objetivos prioritarios, entre ellos, garantizar el acceso y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones que hemos estado hablando durante todo este evento, ¿no? Y se ha hablado de eso también en las presentaciones. Y este objetivo tiene como lineamiento implementar medidas para garantizar esa participación de las mujeres, ¿no?, a través de espacios de formación, capacitación de organizaciones sociales y organizaciones políticas para facilitar esa participación política de las mujeres, ¿no?, en la toma de decisiones. Esta política nacional de igualdad de género, a su vez, cuenta con un plan estratégico multisectorial de igualdad de género aprobado en el 2020. Todo esto está muy bien. Además, existe el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, aprobado en el 2016. Este plan, por ejemplo, fue el primero en Sudamérica y el número 19 en el mundo, y brinda orientaciones para el diseño y la implementación de acciones con enfoque de género, que tienen la intención de potenciar las medidas de adaptación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 8 áreas priorizadas, ¿no?, como bosque, seguridad alimentaria, energía, residuos sólidos, educación, salud, bienestar y, por supuesto, en el tema agua. Bien, pero como mencioné antes, ¿no?, a pesar de que esta normatividad es bastante avanzada, el principal desafío es su limitada implementación todavía, o digamos que está todavía en sus fases muy iniciales. Y claro, como se ha estado mencionando también, un tema tan complejo como la igualdad de género no se resuelve solo con normas o planes. Es mucho, mucho más complejo que eso y requiere trabajar otros aspectos claves en la sociedad, como la educación, por ejemplo, ¿no?, como lo ha mencionado también Marie Tessén.
El desafío entonces es enorme y este compete no solo al Estado, sino a la sociedad en general. Y tampoco creo que sea solo un tema de mujeres y su empoderamiento. Yo creo que es muy importante trabajar con el género masculino para que nos miren como iguales, en términos de derechos, en términos de acceso a oportunidades. Necesitamos romper paradigmas, cambiar el chip, como también yo lo he mencionado, de hombres y mujeres, ¿no? Y especialmente desde que nacen, ¿no? Es decir, desde los niños, ¿no? Desde muy pequeños para tener nuevas generaciones practicantes de la equidad de género. Ahora, en lo que respecta al sector saneamiento, pues no es ajeno a la situación general que he comentado. Aquí quisiera referirme a la presentación de Ana Vergara, ¿no? Que nos ha mostrado con detalle cifras que revelan la poca participación de la mujer. No existe una clara predominancia del género masculino en las empresas prestadoras, y más aún en los prestadores de pequeñas ciudades y ámbito rural. A nivel de las EPS, el género masculino representa en promedio 81%, mientras que apenas 19% en promedio son mujeres. Lo que debe llamarnos la atención es que estas cifras se mantienen desde hace más de una década, como Ana lo ha mencionado. Yo recuerdo que en Proagua, ¿no?, de la GI7, hicimos un estudio por allá por el 2010, en el que las cifras promedios de participación mujeres eran las mismas que las de ahora, ¿no? Las CPS pequeñas en promedio tenían 15% de participación de mujeres, en las medianas 18%, las grandes 18%, CEDAPAL 21% en promedio. Al 2020, según las cifras muy bien detalladas en la presentación de Ana, son más o menos lo mismo. A nivel de cargos de decisión, apenas 8% de los gerentes generales son mujeres, ¿no? Y con respecto a los operarios, es el grupo ocupacional con menos participación. Hace 10 años era 1%, hoy 3%. Me parece interesante las cifras de mujeres en algunas gerencias de línea, como las de planificación y presupuesto, que se encuentra equiparado, y en otras gerencias como la de comercial o de administración, un poco más de un tercio son ocupadas por mujeres. Sin embargo, estas cifras lo que muestra es que las mujeres se desempeñan todavía más en campos de la administración respecto de otras gerencias que tradicionalmente son más masculinizadas, ¿no?, como las de ingeniería u operacionales. Ahora, estas cifras respecto a la participación de mujeres en el ámbito de las EPS están por debajo del promedio de la participación de mujeres en la administración pública. En términos generales, la presencia de la mujer en el servicio civil aumentó de 43% a 48% en el periodo 2004-2018, siendo la tasa de crecimiento promedio anual aproximadamente 3%. Quiere decir que en el sector público prácticamente 5 de cada 10 servidores son mujeres, frente a 3 de cada 10 en el sector privado formal son mujeres. En el sector saneamiento, por lo que hemos visto, ¿no?, al menos en el ámbito de las EPS, apenas 2 de cada 10 trabajadores son mujeres. También en el sector público en general resalta la baja participación de la mujer en cargos de nivel directivo. Solo 3 de cada 10 funcionarios y directivos es mujer. Entonces, de acuerdo con la información que nos han presentado, reafirmamos con evidencias y cifras que no existe equidad de género en el sector, por lo cual se hace necesario tomar acción. La gran pregunta es ¿qué y cómo se hace? Yo creo que tenemos que ir aprendiendo al andar, pero lo importante es andar, y de hecho estamos en ese camino. Como hemos visto, existen herramientas normativas, existen diversas iniciativas, y ahora nos toca aplicarlas. No soy una experta en género, desde luego, pero sé que podemos hacer algo desde los roles que tenemos, no solo en nuestras respectivas instituciones, sino en la vida cotidiana, como también Mari Tesén lo ha explicado bastante bien. Entonces, para reducir las brechas entre hombres y mujeres es necesario, entre otras cosas, por supuesto, ¿no?, promover la generación de oportunidades de acceso de mujeres a cargos de liderazgo en los diferentes espacios de decisión y representación de usuarios, usuarias del agua. Ojo, que estoy hablando de igualdad de oportunidades sin discriminación de ningún tipo. Tampoco se trata, me parece, de obtener privilegios por el solo hecho de ser mujer. Yo creo que lo importante es que las mujeres compitan en igualdad de condiciones respecto a los varones para acceder a una posición de decisión.
Un primer paso son las cuotas, como también ya se ha mencionado, de participación de mujeres, por ejemplo, dentro del directorio de las CPS o dentro de las juntas administradoras o dentro de las diferentes organizaciones que trabajan en la gestión del agua. Pero es importante también cuidar de no sacrificar las competencias o estas capacidades de liderazgo que existen en las mujeres para asumir dichos cargos, ¿no? Quizá valga la pena también pensar dentro del sector, implementar programas de formación en liderazgo y competencias asociadas a la gestión del agua con fuerte enfoque de sensibilización y formación de género. Promover que en las carreras técnicas que brinda actualmente Sensico para el sector saneamiento, por ejemplo, se promueva la participación cada vez más de las mujeres. Hoy en día no es grato por lo menos saber que de 65 participantes en las carreras que brinda Sensico que están orientadas al sector, 11% son mujeres. Todavía es bastante poco, pero creo que es un paso importante, ¿no? Y estas son carreras técnicas que nos van a arrojar mujeres técnicas que pueden prestar sus servicios en los diferentes campos operacionales de las empresas de saneamiento. Algo muy importante también me parece es la incorporación de objetivos para la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas y instrumentos del sector saneamiento. Por ejemplo, ¿no?, en el Plan Nacional de Saneamiento, incorporar este tema con acciones y objetivos específicos sería también ya dar grandes pasos. Por supuesto, promover el uso del lenguaje inclusivo. Les cuento como anécdota, hace unos días participé en un taller donde a los expositores varones se les presentaba con sus respectivos títulos. Por ejemplo, el doctor tal, el ingeniero tal, pero cuando presentaron a las expositoras mujeres, el moderador las presentó a todas como la señorita tal. En ningún caso mencionó la ingeniera tal o la doctora tal. Para él eran las señoritas. Este tipo de cosas tiene un trasfondo en la forma de cómo se ve a las mujeres profesionales respecto a sus pares varones, y es una de las cosas que se debe cambiar, yo creo. Son cosas sutiles, pero como digo, tienen trasfondo, ¿no?, en los paradigmas, en el chip y en los estereotipos de hombres y mujeres, ¿no?, y en este caso en el ámbito profesional. En casos de generación de diagnósticos, de levantamiento de informaciones, estudios que se hagan dentro del sector, creo que es súper importante incluir la necesidad de realizarlos con enfoque de género y de contar con data desagregada por género. Creo que en eso también estamos avanzando en el sector saneamiento. Las cifras mostradas en las diferentes presentaciones lo demuestran, ¿no? Aunque son desalentadoras, al menos tenemos ahora cifras, y esto es importante porque permite mapear, evidenciar la situación y poder tomar acción a partir de esa información objetiva. La cooperación internacional definitivamente puede jugar un rol importante para que las iniciativas que implemente considere la transversalización del enfoque de género y, bueno, en los diferentes proyectos que implemente se incluyan elementos que favorezcan este empoderamiento particularmente de las mujeres, ¿no?, y la equidad, ¿no?, en el trato de hombres y mujeres. Y seguramente los especialistas podrán darnos muchas más ideas que podemos ir implementando, como digo, también desde nuestros diferentes roles en nuestras diferentes instituciones, para contribuir con un sector de saneamiento con mayor equidad, y esto redunde, por supuesto, en una mejor calidad en la prestación de los servicios, tanto en el ámbito urbano, en el ámbito rural y en el ámbito de pequeñas ciudades. Bien, muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo por mi parte. Gracias, Hilde. Muchas gracias, Carmencita. Bueno, no quiero perder la oportunidad de hacer un pequeño cierre respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. Y disculpen si me olvido algo, pero creo que es bien importante que sigamos trabajando en lo que es el objetivo número 5, el ODS 5, que es igualdad de género. Tenemos solo 10 años para dar cuenta sobre los avances de aquí al 2030, y por eso le hemos llamado a esto la década de la acción. Entonces tenemos que seguir trabajando en esto. Han sido bien importantes las palabras de la ministra, que habla sobre la situación de las inequidades que se viven aún, ¿no?, en el país y sobre todo en su sector.
También ha sido importante que Patricia aborde las inequidades en el acceso a los servicios de saneamiento y el riesgo que trae eso a la salud. Es importante ver que el hecho de que las mujeres tengan que acarrear agua, eso trae muchos problemas para la salud en términos de su columna, en términos de los problemas de salud que ellas adquieren por hacer esta práctica por muchos años. También ha sido importante ver que Anita nos haya hablado sobre las inequidades a nivel de las empresas prestadoras de servicios, sobre todo porque no hay una correlación entre la cantidad de ingenieros, en la cantidad de profesionales mujeres que hay, con respecto a los cargos donde se toman decisiones y a donde ellas puedan desempeñarse muy bien. También ha sido importante escuchar a Patricia Ames, que nos ha hablado sobre las inequidades que hay tanto en la infraestructura y en los colegios, que no toman en cuenta las demandas de las niñas y que están en edad escolar y que tienen que hacer atención no solo a la menstruación, sino también a la dignidad. Ha sido importante escuchar los comentarios de cada una de ustedes, de Mari y de Carmen, que nos han puesto en contexto de que esto es, que persisten las inequidades en el sector y nos han dado ejemplos prácticos. No obstante, creo que es importante en este momento, y tomo las palabras de Carmen, que dice que este no es un trabajo solamente de mujeres, es un trabajo en el que tenemos que intervenir todos. Y llamo la atención a una práctica que se da en algunos funcionarios del sector público, varones que han optado por no asistir a determinados eventos si es que no hay una mujer en el panel. Entonces creo que es importante que a partir de esto en el sector pensemos en que este trabajo es de todos y que ojalá el próximo año estemos viendo resultados de haber no solo abordado este tema, sino que todos tenemos que seguir tomando acciones respecto a esto para tener mejores resultados. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias a todos por haber asistido a este panel. Les agradezco tanto a los ponentes, a los comentaristas, a quienes han estado detrás, en el caso del Departamento de Comunicaciones que tiene el Instituto de Estudios Peruanos, a la directora general, a la ministra sobre todo, y a todos ustedes por haber empleado un tiempo para abordar este tema. Gracias.